Muy buenas noches a todos los que nos están viendo, a nosotros, a Fede Producciones. Un saludo para mi profesor, un saludo para mis compañeros. Les dejo aquí un poco de música también al Liberato Cani, que lo vamos a tener una playlist, ¿no? Que al final les voy a contar de qué se trata. Pero porque lo que intento contarles el día de hoy es un sueño que tuve, un sueño que la verdad me dejó impactado y del cual, como estoy medio autoetnográfico, me pareció necesario contarle, ¿no? Y el cual lo tengo anotado al sueño, y por eso contarles que estaba, primero que nada, en un campus, dormido en el suelo, en el pasto, así como en la facultad, pero levanto la cabeza y dice Universidad Católica del Perú, y veo gente que va y que viene, y a lo lejos, en un banquito de plaza, una señora que, por lo que parece que anduve leyendo tanto, se me asoció, la interpreté rápidamente como que era Scarlett O'Fellan Godoy, y en ese instante me acerco, ¿no? Y comienzo a charlar con ella, y lamentablemente nos volvimos pero muy amigos personales, ¿no? A Scarlett, y yo, ¿quién lo diría? Scarlett Rebecca O'Fellan Godoy, licenciada en Historia por esa misma universidad, también doctorada, me cuenta que tiene un doctorado, el cual lo hizo en Londres y cuyo director de tesis fue Eric Hobsbawm, nada más y nada menos que Eric Hobsbawm. Así que tremendo, ¿no? Esa tesis, me cuenta, es ese libro que también ando mucho dando vuelta por él, un siglo de rebeliones anticoloniales, Perú-Bolivia, 1700-1783, que según lo que tengo anotado en mi cuenta, me dice que lo editó primero en inglés en 1985 y luego en español se lo publica. ¿Quién era? Sí, el Centro Bartolomé de las Casas en 1988, y nosotros conocemos esa revisión, me dice, que es del 2012, ¿no? Que en un tono de chisme me cuenta, ¿sabes que se lo ofrecí republicar a mi alma mater, a la Universidad Católica? Y la Universidad Católica me dijo, y la verdad que no sé si tenemos mercado para eso, che, no puedo. Así que quedó ahí truncado, lo reedita el Instituto Francés de Estudios Andinos y Peruanos, así que muchas gracias, Instituto. No lo tenemos, ¿no? Tampoco lo tenemos, yo tampoco lo tengo, dado que hace 5 años me decía ella que estaba agotadísimo, así que le salió re bien. Pero bueno, de tanto charlar, me dice, pero ¿y vos qué querés saber sobre mi libro? Y todo, le digo, todo, señora, todo, O'Fellan, todo, Scarlett, la verdad que contame todo lo que sepas de él, porque yo creo que encima estoy por entregar las cosas tarde y estoy desesperado. Y entonces me dice, mira, lo primero que tenés que ver de mi libro es su tapa. ¿Qué ves vos? Y agarro el libro que tenía en sus manos y le digo, y Scarlett, aquí veo una especie de dragón con un diablo encima, veo fuego, veo distintos lugares aislados de fuego, veo a gente con lanzas, colores rojos, ocres, no sé, una especie de mapa también, ¿no? De territorio, que marca un territorio. ¿De qué se trata todo esto? A ver, contame vos, ¿qué ves? Y mira, y agarro la palabra Scarlett, ¿no? Y me dice, y la voy a tener que citar en esto, porque además me dijo, agarrar la lapicera, tomar nota de lo que yo voy diciendo y veamos a ver cómo sale esto. Me dice, lo que interesa es que la rebelión de Tupac Amaru no fue
algo que salió espontáneamente, sino que es la culminación de una serie de revueltas, de más o menos 140 rebeliones, revueltas, que se van dando y que tienen por epicentro el Alto y el Bajo Perú, Bolivia y Perú, la audiencia de Charca, también con otros nombres, ¿no? Y ahí me da una aclaración más, una advertencia en tono proverbial más, en lo que nosotros también nos íbamos cantando, así sonaba esta musiquita de Martín Brum, Chino de un Monte, y bueno, me dice, el mapa no es el territorio, querido. Eso también es lo que quiero marcar con esa etapa, que vos no podés agarrar y pensar que desde las fronteras actuales de las repúblicas, de los estados modernos, vas a terminar de entender lo que en realidad sucedía en esa época, ¿no? Donde las fronteras eran otras, y me lo cita a Korzybski, me lo cita a George Battenson, y quedo ahí como obnubilado, no sé muy bien exactamente para dónde tirar, ¿no? Y como que comienzo a rascarme la cara, comienzo a mirar para abajo y le pregunto, ¿no? ¿Y qué pensó Eric Hobsbawm de todo esto? Y me dice, me dijo una frase que me dejó mal. Me dice, después de que le comienzo a contar, ¿no? Rebeldes primitivos, pues, me dice. Se autocitó, me dice Scarlett. Él se estaba autocitando, ese libro de 1950. ¿Y por qué se estaba autocitando, Scarlett? Le pregunto. Y porque yo le quiero contar, y te lo voy a contar a vos para que vos me digas si es que o no tiene un tono evolucionista, ¿no? Necesario para poder generar una heurística con respecto a lo que presentamos, y es la idea de revueltas, rebeliones y la gran rebelión. Y voy a tener que acercarme a lo que me dijo él, ¿no? Porque me pareció muy clara su explicación, que las revueltas eran movimientos menores, no tan espontáneos como parecen, no aparecían en lo que sí de una combustión espontánea, sino de una presión determinada y de un proceso de maduración que marcaba entonces que la espontaneidad tal vez era por lo poco organizado, porque la diligencia no estaba bien definida, porque las propuestas tampoco estaban clarísimas, pero sí había un rechazo total a esa piedra en el zapato de las comunidades, de ese escenario que se iba dando, y que puede ser la piedra en el zapato, puede ser tanto el corregidor, el aduanero, el curaca, el cura doctrinero, entre otros personajes que nos iba a permitir, que permitían estas revueltas, ¿no? ¿Contra quién se le daban estas revueltas? Algo así. Respiro porque me estoy quedando sin aire de lo agobiante que continúo estando, y que quiero pasarles todo lo que me pasó en ese sueño. Ella continúa, me dice, rebeliones, si nos ponemos un poquito evolucionistas, es un salto cualitativo tanto más que cuantitativo, porque ya hay un proyecto determinado, hay panfletos que van circulando, ¿no? Hay convocatorias, y hay algo que se puede decir que se está intentando llevar adelante, y es como rebelión al frente, ¿no? En nuestra facultad, la Facultad de Humanidades, en la cual también estuvo la rebelión al frente, ahí movilizando a los compañeros, y que nos deja. Voy a cerrar paréntesis con respecto a la rebelión al frente y contarles entonces que ya no solamente participa sectores sociales acotados, bajos,
sino que ya hay varios actores sociales, que se da, también las rebeliones se dan en ámbitos mucho más varios, mucho más amplios, y que a diferencia de lo que eran las revueltas, la represión de parte del oficialismo, si se quiere ponerle algún nombre, tarda en llegar, ¿no? Tarda en llegar. Ahora sí, en la cima de estos escalones está casi por antonomasia de lo que es rebelión, la gran rebelión de Tupac Amaru, la cual, como ella me contaba, ocupa un rango amplísimo, ¿no? Es un movimiento de masas, y lo que se puede decir que también tiene es una plataforma política con reivindicaciones amplias y una composición social que también lo es así, ¿no? Y nos dice Scarlett que no hay comparación en todo el territorio de algo que haya tenido tal fuerza, que haya puesto en jaque de tal forma la corona. Y bueno, dice, no me quiero ir por ese camino porque ya te estaría contando el final del cuento, digamos, te estaría por contar el final del cuento. Simplemente recordarse, ¿no? Cómo me dejó molesta que mi director de tesis compare mis productos, mis creaciones con las de él, ¿no? Y se ponga así como hace en el video, como hace en esta fotito, así como sabiéndolo, ¿no? De principio. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a contar ahora sí sobre la economía colonial de esta época, que hace a una forma de ver la escenografía muy interesante, y que eso sí se lo rescato a mi director, tan marxista él, tan materialista, en el buen sentido de la palabra, y por eso te muestro, me dice, te muestro. Observad, todo esto es la economía colonial, y repentinamente nos ubicamos en un campo como el de esta fotito, ¿no? La verdad que yo los veía todos medio chinos, medio como que veía a no sé, vean la imagen, a este animalito todo envuelto de yuyito, y yo no entendía nada, ¿no? Así que me dice, mira, te lo voy a hacer fácil, te voy a marcar más o menos 4, 5, 6 personajes que tenés que tener en cuenta para ver esta época. La minería, me dice, la agricultura, y también la producción textil obrajera, como así también no me tengo que olvidar de los trabajadores y de el sistema tributario, el sistema fiscal. Para lo cual, dice, la minería es como el eje de articulación principalmente entre estos actores, entre la agricultura, el obrajero, tanto que algunas veces se pasa, ¿no?, de mambo y termina opacando a las demás producciones, se vuelve una fuerza económica dominante y relegando a la actividad textil. Y también es muy importante, en cuanto a la minería, nombrar a la MITA, que es esa institución que reclutaba y suministraba a la mano de obra, a los mitayos, que eran en general hombres de entre 18 y 50 años de edad, que se tenían que ver como un séptimo de la población tributaria, de la población masculina tributaria. Y me cuenta algo más. Los indios objetaban mucho, ¿no?, esta mitad, principalmente porque no formaba parte de sus costumbres, y luego también porque, como era costumbre, quienes acompañaban a los indios eran toda su familia, y entonces se alejaban, ponían en riesgo las posesiones de tierra y de poder dentro de las comunidades. Me va contando esto, la detengo, miro más para allá y vemos
un centro, una empresa de producción textil que, según me dice ella, ahí más o menos hay 150 a 500 personas y se mantiene principalmente en esta época a partir del reparto, ¿no? Del reparto que ya hablaremos luego, pero que no es casual que todas las revueltas registradas en los obrajes que tuvieron lugar luego de la legalización del reparto puso a los trabajadores en una situación de presión muy fuerte para la producción textil en sí y para cumplir con la cuota fijada por los aranceles, ¿no? Entonces seguimos caminando un poco más para allá y llegamos hasta la producción agrícola, hacia grandes campos que estaban sembrados con maíz, trigo, coca, entre otras papas también, obviamente, pero que abastecían básicamente, y me lo muestra muy rápidamente, a la demanda de la población indígena y también todo lo que se consumía masivamente en los centros mineros, ¿no? Y me decía también de los trabajadores que eran tanto los yanaconas como los mitayos, los yanaconas como esos adscriptos permanentes a las haciendas y obrajes, los mitayos que estaban básicamente obligados a trabajar en los centros de producción por turnos, y los jornaleros que eran operarios temporales, asalariados, que trabajaban voluntariamente por periodos de tiempo cortos, largos también. Y mostrarme también a esos trabajadores más invisibilizados, los esclavos de raza negra, afrodescendientes, que eran comprados por las haciendas y que pertenecían a su amo y trabajaban sin ningún tipo de salario. Más o menos me va dejando en esta situación, ¿no? La muestra que me hace Scarlett de la situación, y a ver si puedo continuarles con el relato. Los tributos también, como les contaba, que eran ciertamente una parte sustancial de la estructura fiscal colonial, que se basaban tanto en cuanto a la minería como al comercio, y a alguien que llegaba con primordial pasión eran a los indígenas, ¿no? Por eso contarles que en ese instante que veía un poco la situación general de todo esto, Scarlett rompe en llanto y me dice si había escuchado alguna vez sobre la fábula del virrey que quería el cambio. Yo le digo que nunca había escuchado sobre esa fábula, ¿no? Y me dice que está inspirada justamente en el virrey Castelfuerte, virrey sobre el cual da también un poco marco a la situación de este siglo de rebeliones, y que me dice es un virrey muy ilustrado, con la verdad, el primero propiamente borbónico, de una gran formación militar y estadística también, que llega y que tiene su periodo entre 1726 y 1736, y que llega en un momento en el cual se está dando una epidemia enorme en toda esta región. Las malas lenguas, o ciertas lenguas, nos dicen que la cólera llega desde Buenos Aires, y que bueno, está diezmando las poblaciones y que está diezmando los ingresos tributarios, ¿no? Que la corona está en esta reforma de los Borbones, y que necesita los ingresos que se generan en esta región, y que si se quería consolidar el cambio en aquellos lares, la moneda estaba acá, papá. Había que ajustar entonces tanto para los peninsulares como para los criollos, los mestizos
y principalmente los indios. Y hay que hacerlo trabajar con más fuerza la mitad, la mitad minera, el que se está evitando ir ahí, va a tener que ser censado, porque esa es, ahí quería llegar, me puse un poco espiritual, pero espirituoso, pero quería llegar a que entonces, con estas situaciones, la postura que toma Castelfuerte es la del censo general, que sus agentes en el territorio van a ser los visitadores, que mucho van a generar malestar, ¿no? Que procedería principalmente, como hemos dicho, a censar los vinculados a lo que tiene que ver con la mita de la mina de Potosí, pero que básicamente no solo censa indígenas, sino que también mestizos y cholos. ¿Quiénes son los cholos?, me preguntarán. Los cholos son esa mezcla entre mestizo y indígena, y que bueno, la verdad que zona en la que van llegando los visitadores, zona en la que hay revueltas, ¿no? Y que la verdad que de toda esta situación tremenda que se va generando en los diferentes lugares, que yo no quiero ser censado, que yo no tengo que ser censado, que yo no sé, intereses, se da las dos rebeliones. Acordémonos de esta graduación que habíamos generado, la de Cotabamba en Cusco también, es decir, y la de Cochabamba en Charcas, ambas en el año 1730, y que tiene a los mestizos con un papel que no es simplemente el de formar parte de las filas, que van a formar parte de las filas, sino que también dirigen, ¿no? Dirigen y, bueno, complicando la situación de estos visitadores, tratándolos de abusivos, de que a mí no me toca, de que a mí sí me toca. Y entonces es que recae sobre el tributo que recaía sobre los indígenas, como así también la mita, busca ser un poco extendido hacia los cholos y por qué no también a los mestizos, ¿no? Es así que con la partida del virrey de Castelfuertes, ahí por 1736, ahí me dice Scarlett que hay una suerte de tranquilización de las cosas, ¿no? De tranquilidad, sí, hasta 1756, cuando se da la legalización del reparto de mercancías del corregidor. Y ahí sí que te quiero ver, porque arriba las manos, esto es una revuelta menor. Es decir, el tema de las revueltas que se han diversificado en el territorio, dada la situación que generan los repartos, la legalización del reparto, no genera una gran insurrección, pero hay actores que van tomando más poder o que van perdiendo poder, y que son, por ejemplo, el corregidor que se relaciona con los caciques, con los curas locales, que dicen: no, ¿cómo? A ver, me tienen que pagar el diezmo, ¿cómo van a pagarte ese arancel por el reparto? Que era esto de lo que íbamos contando un poco más atrás, de los diferentes productos importados y de la tierra que se iban distribuyendo y de los cuales cobraba el corregidor y su lugarteniente, ¿no? Entonces, de tanto ser presionados también para consumir estos bienes y para tenerlos, es que se van dando las diferentes revueltas, ¿no? Y que perjudican, como vamos diciendo, al clero, y que van dándole un lugar más preponderante, ¿no?, al corregidor,
en esta distribución de bienes nativos importados, y que este sistema de deudas que genera, que asegura la fuerza de trabajo permanente para el corregidor de las comunidades, genera un círculo vicioso, ¿no? Donde comienzan a dirigir las revueltas, tanto los mestizos como curas y caciques, que, digamos la verdad, todos tenían intereses personales, ¿no? También, y que por eso los levantamientos van a ser tanto contra las administraciones de los obrajes y las minas, que presionaban y presionaban a los de las comunidades para que cumpliesen con el pago al corregidor, y también como el resultado de las rivalidades que se van dando entre los caciques, que se iban postulando a los cargos, porque ahora también el corregidor exigía o determinaba él cuáles iban a ser los mejores o los más habilitados para ser caciques, rompiendo con esa tradición, no sé si decirle milenaria, pero esa tradición del ayllu, ¿no? Esa tradición de que el curaca tenía que ser alguien con esa calidad, digamos, de la comunidad, también pudiendo ser también criollo en este caso, y no podía ser así, ¿no? También los levantamientos son contra los curas locales. Como ya dijimos, los curas locales se quejan y se quejan de que no tienen para el diezmo, entonces y van presionando, se quieren quedar con las tierras de las comunidades, y esto genera malestares, ¿no? Y también obviamente contra el corregidor, los lugartenientes, pero lo principal es que se van diversificando las revueltas, ¿no? Este sistema, me dice Scarlett, exacerba las contradicciones ya existentes entre la comunidad y los grupos de poder, que presionan para conseguir el trabajo indígena gratuito, para recibir los productos del agro, los textiles y las tierras, ¿no? Pero es entonces que se va dando otra situación totalmente nueva, que tiene que ver con la alcabala, sí, exactamente, que me decía un chiste que yo no entendía la palabra. ¿Está salido alcabala? No. Alcabala, como este visitador a Areche, que cuando se están dando las reformas borbónicas, da también parte a la tercera coyuntura, que este Areche, este visitador que ya estuvo en Nueva España, en México, es decir, ahora está llegando aquí en 1977 y trae instrucciones de barrer con los corregidores y los corregimientos. Para mencionar, por ejemplo, aquí ya un poco a Tupac Amaru, cuando, me contaba ella que él argumentaba que era necesaria esa abolición que aparecía en la cédula real y que no se estaba cumpliendo, ¿no? Había que abolirlos, y bueno, tal vez ahí tenemos una reminiscencia a ese otro momento posterior, cuando se relaciona y de qué manera con Arriaga en Tupac Amaru. Pero simplemente me seguía contando que comenzó a cumplirse esto de la alcabala, perdónenme, me estoy olvidando que es un impuesto que es sobre la compra y venta, ¿no? Que estuvo en cierto momento en 1772 en el 2%, luego se aumenta al 4%, luego se aumenta a un 6%, en diferentes situaciones, y como parte de esta postura económica de generar más ingresos, más y mejores ingresos para la corona, y alcanzar nuevas personas
nuevos actores que no estaban antes involucrados en esto y nuevos productos, ¿no? Y de estas dos situaciones es que además se busca la creación de aduanas y ahí tenemos, ¿no?, la creación de la aduana de La Paz, la creación de la aduana de Cochabamba, en fin, lo que se buscaba era combatir el contrabando que era realmente fuerte en aquel tiempo, que se decía, bueno, mirá, el aduanero, el que está ahí trabajando en la aduana, es amigo de todos los que están alrededor, así que se conoce y está permitiendo, ¿no?, esta situación. Evitar también, ¿por qué no?, la evasión fiscal que adquiría diferentes matices, ¿no? Y también, ¿por qué no?, genera un catastro de las propiedades agrarias que hace brotar lo que sucedía con las haciendas, ¿no?, que habían ido expandiéndose y generando que haya un desfasaje entre lo que era lo pequeño que eran al principio y luego el tamaño que alcanzaban, ¿no? Es así que esto posiciona tanto a indios, a mestizos, a criollos, a involucrarse todos juntos, a generar toda una base de descontento que tiene, ¿no?, por ejemplo, también el impuesto al aguardiente, ¿no?, que también va generando diferentes problemas en los centros mineros, ¿por qué no? Y se procura entonces, como lo iba diciendo, hacer llegar a la alcabala hasta productos y actores que no llegaban, y es como la quinoa y el maíz, y es lo que genera esta situación que nuestro actor, que ya fue nombrado un par de veces hasta aquí, genere la gran rebelión, pero no podemos nombrarlo a él, no podemos decir que él es un Tupac Man, la leyenda, como nos pide que dejemos de hacerlo. Scarlett nos dice no más de pensar en los héroes como superhombres, como que todo sucede a través de la figura de un solo sujeto, ¿no?, sino que hay todo un armado detrás que para llegar a este 10 de noviembre de 1780, José Gabriel Condorcanqui, como también se llama Tupac Amaru II, en donde se ahorca al corregidor Arriaga, debió, y todo lo que continuó, ¿no?, después con esta primera fase quechua, en donde está secundado, y ahí a eso quería llegar, por sus familiares, por otros caciques secundarios, menores, también, ¿por qué no?, por ciertos curas, por mestizos también. Es necesario hablar de que no está completamente solo, ¿no?, sino que se da en una red también, la red de relaciones de parentesco, la red de solidaridades andinas, y que nos da este movimiento, esta importancia de esta tradición, y que también, ¿por qué no nombrarlo al santo de mi devoción, que me decía sí, Scarlett, que José Santos Atahualpa, que no lo hemos nombrado, ha quedado un poco perdido en los días, en años anteriores, antes de más o menos hasta entre 1742, 43 hasta el 53, ahí en esa zona selvática de sierras, con esa idea bastante mesiánica de devolverle al Inca, a los quechuas, a los pueblos originarios, su tierra, y España para los españoles, y a África también los africanos, los esclavos. Esas ideas que tenía él y que también un poco inspiran a este que ya hemos nombrado, y voy a volver, no me voy a dar el lujo de volver a Tupac Man, pero
que dan también pie a que me esté retirando ya, porque hemos llegado hasta a marcar esa coyuntura que da el pie a Tupac Amaru, a la gran rebelión de Tupac Amaru, y contarles que próximamente tendremos la historia de Sisa, de Tupac Atari y de Bartolina Sisa, de Nina digo, así que los saludo y nos estaremos viendo. Ya me siento mucho más tranquilo de haber podido contarles esta historia, todo esto que me contó Scarlett en mi sueño. Y si quieren se los paso y les paso la música que hace rato se terminó y que me da mucha lástima no haber pensado en más temas para esta playlist. Adiós.